Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Noti Hoy presenta Por la Salud y por la Vida. Temas y reflexiones, no de enfermedades, sí de salud, dirigido a nuestros oyentes, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Aquí se abre una nueva página por la salud y por la vida. Muy buenos días, amigos. En este viernes de estos días fríos para la sierra, para Ecuador, para Quito, es el inicio en esta semana de una nueva temporalidad humana. Lo digo en cuanto el mundo se ha enterado que comenzó la vacunación contra el coronavirus. Y el solo hecho de saberlo ya implica un relajamiento de ese estar de miedo en la que millones de seres humanos han vivido, han sobrevivido en este año. Muchos se pondrán, muchos no. Pero el hecho es que existe ya. Y eso llevará a muchas personas vividas que viven no en su entropía de luz, sino en los rezagos de sombras que quisieron darnos en términos de llenarnos de miedo para cumplir órdenes. El hecho de que exista vacuna y que algún rato va a recibirla ya es un bálsamo. Repito, muchos no la recibirán por convicción o porque sencillamente no sienten en su interior, de ahí este gigante tesoro que es la intuitividad, que lleva millones de años en evolución y que en algún momento se detuvo. Recordemos que la intuitividad es lo que permite llevarnos a tener clarividencia de vida. Pues bien, señores, esta nueva temporalidad implica en el fondo que el ser humano va a continuar en su existir. Solo que hoy tenemos una puerta mucho más grande para sabernos que tenemos la gran virtud de estar vivos, que tenemos la sabiduría de disfrutar lo que implica estar vivos, lo que implica respirar nuestro propio aire, en donde ya podremos poner por delante las prioridades del corazón, del espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón. Ya las prioridades del cuerpo, en términos de vacuidad occidental, ya deben quedarse, porque hemos visto que el mundo ha necesitado tan pocas cosas para ser feliz. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Y bien, amigos, la semana anterior habíamos establecido que hay una patología que viene cobrando mucho al mundo actual, al mundo del consumo, al mundo de la competencia, al mundo del canibalismo. Y eso es lo que sucedió en el siglo XX, también antes, pero con especial devoción en el siglo XX, y es la fibromialgia. Esta patología que en la medicina occidental se la considera incurable y que es una patología que duele, es una patología que no permite una vida diáfana. Habíamos dicho que esta patología se caracterizaba por un dolor de todo, el me duele todo, y en ello incluyó el pelo, y que es una patología que comienza, antes se consideraba una enfermedad sobre los 40 años, con mayor predisposición en las mujeres, y que no tenía cura, que no sea
aliviar a través de ansiolíticos, antidepresivos, relajantes musculares, no antiinflamatorios, aunque pues algunos lo utilizaban, porque no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad en la que duele todo, músculos, articulaciones, tendones. Y empecemos recordando en la cabeza, dolor de cabeza, y en ello sensación de mareo, sequedad de los ojos, sequedad de las fosas nasales, sequedad de la garganta, zumbido de oídos, ardor de la garganta, dolor en el cuello, dolor en lo que yo dije hace muchos años, el triángulo de la angustia, que es esta zona que va desde detrás de la oreja, se irradia hacia el hombro y se baja hacia la paleta, hacia la escápula, y forma un triángulo que, diría, el 80% de seres humanos lo tiene adolorido todo el tiempo. Alguna vez en una entrevista con un distinguido amigo periodista, al describir esto, él decía: yo tengo el triángulo de las Bermudas. Pues así es de doloroso en realidad, y no tiene alivio. El masajito que hace la esposa o el esposo, y para inmediatamente volver el dolor al día siguiente. También hay sensación de ahogo, sensación de desasosiego en el pecho. En muchos casos hay esa sensación en el lado izquierdo y la persona cree que algo le está avisando el corazón, que va a tener un infarto, y siente que se le irradia por el brazo izquierdo, por la zona interna, y se sitúa un dolor a nivel del codo, en la zona interna del codo. Y hay personas que tienen sensación de amortiguamiento de las manos. Y hay personas que amanecen entumecidas las manos. Y vale decir, hay personas que tienen bruxismo y son tratadas poniéndole una placa para que no se remuerda, y que es una medida simplón en cuanto no se va a romper las muelas, pero que tan solo traduce un síntoma chiquito de todo un árbol gigantesco de males. Y también hay malestar del estómago. Hay muchos gases, hay pesadez, hay hinchazón, hay un estado ácido, hay un dolor en la zona del hígado, en el lado derecho del abdomen, y hay amortiguamiento en la zona de las nalgas o sensación de amortiguamiento en los muslos. Le duele todo. Y claro, este sub y baja en todos los días le implica un estado irritativo. No se siente que está viviendo. Se levanta para sufrir, dice el paciente. El día que se levanta sin dolor es un día de alegría, pero con mucha, un estar de advertencia de que cualquier rato le viene el dolor. Hagamos una pausa para continuar describiendo a este monstruo. Alguien pregunta si se puede confundir la fibromialgia con otras patologías. De hecho, sí, lo había indicado, que dos mujeres jóvenes, fueron diagnosticadas de esclerosis lateral amiotrófica, que es una patología pues que lleva a la muerte y que tiene esto, un dolor, inmovilidad y una muerte fea. Pues sí, artritis, con polineuropatías, pero la fibromialgia implica en el médico un entrenamiento y tener siempre en la mira que está ahí, que puede estar ahí. Y nosotros los médicos tenemos que ejercer muchísimo más la intuitividad y saber olerle al paciente. Y con ello hacer que el paciente vomite. Porque la fibromialgia para mí es una patología del sistema nervioso central y del sistema nervioso no central, del simpático y del parasimpático.
Es una patología que recoge a las 5 emociones en la medicina china. A la tristeza, a la depresión, a la nostalgia, al miedo, a la ira, y así todas sus variables y matices. Algunos médicos y la ciencia considera que puede ser por trastornos físicos o emocionales. No hay un examen que pueda probarlo, pero mi experiencia, lo digo sin modestia y sin pedantería, es que la fibromialgia tiene una razón de ser en el alma del ser. Toda persona que sufre fibromialgia es una persona que vive de sus emociones, que se ha encuadrado y se ha alineado y casi que se ha encasillado en una serie de vivencias de su pasado que ha hecho que en el presente no pueda ejercer su vida en libertad. Y ha hecho que ese ser humano busque, y muchas veces vive en eso, en la búsqueda de por qué no tuvo paz, de por qué tuvo una infancia no feliz, de por qué tuvo una infancia en donde con los años se ha visto reflejado en las taras de sus padres, de una forma de su madre y de otra forma seguramente de su padre, o en la familia. Y de ahí se ha ido moldeando para que aparezca de esta forma de verdadera tragedia en el organismo a través de dolor, en todo lo que es músculos, todo lo que es articulaciones, que ojo, son absolutamente innecesarias para el emperador, para el cerebro. Lo he dicho varias veces, uno puede vivir sin brazos, sin piernas y tener una mente lúcida. Y es la forma como el cerebro, el emperador, se mantiene a salvo de esta serie de traumas, de bombas, de agresiones que ha recibido. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 65 675 o al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Pues bien, amigos, en estos 30 años, ¿qué es lo que hemos hecho? Empecemos por la alimentación. Una persona que tiene un diagnóstico de fibromialgia tiene que hidratarse. Y lo que no debe hacer en hidratación es tomar bebidas hidratantes con edulcorantes. Y a la cabeza le pongo el aspartame. Se sabe que el aspartame provoca un aceleramiento en la sensibilidad al dolor. Es decir, no va bien con aquellos que tienen dolor muscular. Desgraciadamente, esto no lo dicen claramente, pero ahí hay que evitar bebidas con aspartame. ¿Qué es lo que debemos servirnos? Y le pongo a la cabeza, miren ustedes, y digo la cúrcuma. Ese polvito que es primo hermano del curry y que venden ahora en los supermercados y que puede utilizarlo usted en todo, incluso un poquito así cogido entre los dedos y ponerlo en el jugo, ponerlo en el estofado, ponerlo en el ceviche, poner en la carne, poner en el pescado, todos los días una pizca de cúrcuma. Otro elemento que es maravilloso es el aguacate, porque tiene omega 3 y porque tiene vitaminas antioxidantes. El aceite de coco, que tiene la primera presión en frío. Aceite de coco, que uno puede tomarlo en una cucharita de mañana y una en la noche, o las cápsulas de aceite de coco que hoy lo venden. Miren que voy a hablar del chucrut, o hablemos de los pepinillos, que lo tenemos ahí encurtidos, que también va muy bien. Y uno puede servirse y triturarlo casi para no sentirlo, aquellos que no les guste ese sabor ácido, hacerlo en un sándwich o en una bebida.
La rúcula, amigos, la rúcula es la prima hermana de la albahaca, que es la verdura ideal para la depuración y el funcionamiento del hígado. Porque un hígado en un paciente que tiene fibromialgia es un hígado que está trabajando al 100%. Y la rúcula en ese sentido es un verdadero bálsamo, es un aire acondicionado para el hígado y para muchas cosas en realidad. Y diría al último, hacia la noche, la manzana, que la recomiendo siempre a todo el mundo. Donde hay manzana no hay médico, por eso a mí me va bien. La manzana porque es rica en quercetina, que es un adaptógeno del estrés, es un relajante, ayuda en la digestión y permite que uno pueda repararse funciones. Y con ello, pues, sentirse al día siguiente que uno está repuesto. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Hoy me voy a detener en algo que es característico, muy característico de la fibromialgia, pero que sin embargo puede confundirse, por ejemplo, con depresión. Y es que el dolor típico de la fibromialgia se acompaña siempre de fatiga, de cansancio, de un ánimo deprimido, sin que el espíritu del o la paciente sea depresible. Lo digo mejor. Puede esto pasar en personas que han sido siempre alegres, que no vienen de familias depresibles, sino más bien optimistas, de alegría. Por ejemplo, tratado a una señorita cuyo padre era poeta, cuyo padre era de una gran sensibilidad, muy romántico, muy amoroso, y ella, recogiendo a su padre, ella era una mujer llena de optimismo, llena de esperanza, llena de arcoíris. Y sin embargo, de a poco fue cayendo en algo que luego lo desnudó. Lo que he señalado siempre, me encanta que el paciente vomite lo suyo. Y ahí me contó que, siendo su padre así, ella se había dado cuenta al pasar de los años que su madre no le amaba a su padre, que para su madre era un pero el que su padre, según decía, sea tan blandengue. Esa era la palabra que utilizaba la mamá, que sea llorón, y que no le gustaba que su esposo sea así, que le hubiera gustado tener un esposo que sea más fuerte, más duro. Seguramente buscaba un Batman, ¿no? Qué sé yo. Pero eso le había ido carcomiendo a la niña. Y ella compartía con su padre el hecho de la vida, de la alegría, pero en el fondo tenía esa desvirtuación de la no aceptación de su madre. Y pese a que era una señorita muy alegre, muy optimista, muy con una poco de picardía que le, como digo yo, sazona la vida, sin embargo fue cayendo en esta forma de solventar el cerebro aquella cosa que no quiere el aceptarlo por sí mismo. Y fue sintiéndose cansada. Ya hacia el mediodía ya se sentía cansada, ya le dolía el cuello, le habían diagnosticado de tortícolis, etc. Y comenzó luego a tener un ánimo bajoneada, ya no era tan optimista, no era tan fiestera. Comenzó a tener problemas del sueño, que es otra de los problemas de una fibromialgia. Problemas de memoria y concentración, que es una característica en esta patología, en esta pandemia de la fibromialgia. Comenzó a tener entumecimiento y hormigueo en manos y pies.
Comenzó a presentar palpitaciones, disminución de la capacidad para hacer ejercicio y algo que nunca en su vida había tenido, jaquecas o migrañas tensionales que se localizaban en algunas zonas de la cabeza puntuales. Esto es lo que podemos decir así en forma mucho más clara de cómo puede llevarnos la fibromialgia de la forma más inesperada y al parecer sin razones que haya desencadenado así violentamente. La acupuntura, señores, hoy por hoy, respecto de la fibromialgia y de muchas otras enfermedades, es considerada, como lo es, patrimonio intangible de la humanidad, declarado así por la UNESCO en el 2010, allá en una sesión extraordinaria en Nairobi, en donde hubo todo la trama de buscar que no haya esta declaración por parte de los grandes emporios, porque paciente curado es paciente perdido, y eso no le gusta a los grandes emporios comerciales de consumo, sea el que fuese. Y la acupuntura es de las pocas artes médicas que puede tratar y resolver la fibromialgia. Así lo consideran varias academias de medicina en el mundo. La Academia Americana de Neurología considera la acupuntura como una razón válida para tratar a la fibromialgia, entre otras. En muchos otros países en donde hay educación universitaria y de posgrado en acupuntura, para hacer de ello una especialidad médica. El mismo hospital Johns Hopkins en Estados Unidos hay un área de acupuntura en donde hoy por hoy se está tratando incluso cómo con ello mitigar y favorecer el tratamiento del cáncer o mitigar la acción de la quimioterapia, como de hecho así se lo hace hoy en el mundo. Y respecto de la fibromialgia, no existe un paciente o 10 pacientes de fibromialgia que reciban el mismo tratamiento o los mismos puntos de acupuntura. Siempre he dicho que la acupuntura es un juego de ajedrez hermoso que maneja la ingeniería biológica, es decir, maneja flujos, puntos en el organismo que tienen un potencial bioeléctrico diferentes a su derredor y cuyo estímulo va a provocar reacciones bioeléctricas, fisiológicas, biológicas en 2 nanosegundos, es decir, en 200 centésimas de segundo. La acupuntura es considerada la ciencia del futuro porque, repito, maneja energía medible en milivoltios y cuyas reacciones producen y desencadenan reacciones bioquímicas. Esto es un hecho, pero a nadie le interesa hoy que eso se sepa. Entonces eso está guardadito como la fórmula de la Coca-Cola a 50 o 500, estoy como Velasco Ibarra, metros de profundidad en hormigón armado, etcétera, etcétera, y cuya fórmula pues no la sabe sino el gerente general de la Coca-Cola. Pues así es. Y la fibromialgia entonces es tratada en forma individual porque cada ser humano sufre sus fatigas, como alguna vez en forma poética decía un hermano, igual que el rey, el pastor, las ovejas, el humilde. Y eso implica que se debe escoger en cada paciente, a pesar de que se reconozca que hay 18 puntos que son muy claros, identificados para la fibromialgia, yo he encontrado muchos más. Puntos que al tocarlo el paciente se queja y grita. Y que si al no identificarlo, al identificarlo más bien,
el paciente dice, me duele. ¿Y usted cómo sabe que me duele ahí? Como ha pasado miles de veces, que el paciente no sabía que ahí le duele y que al tocarlo pues grita de dolor, sin más. Siempre va a haber, igual que nuestra individualidad para besar, para dormir, individualidad en escoger en un juego de ajedrez varios puntos para lograr sanación en ese paciente. Ha habido muchas veces que la fibromialgia en un paciente se recoge más en la zona alta del cuerpo, o sea, de la mitad del cuerpo hacia arriba, con jaquecas, con problemas de una conjuntivitis crónica, con ardor de los ojos, con zumbido a los oídos, con dolores así focalizados en la cabeza, en donde el distinguido colega, neurólogo, psiquiatra, otorrino, etcétera, ha hecho todo lo que su conocimiento demanda. Y desgraciadamente el paciente no ha podido salir adelante. Sin embargo, repito, de que el colega en su mejor bien hacer ya no sabe qué hacer. Pues a ese paciente, al tratarle, por ejemplo, siendo el problema de arriba, en la cabeza, yo he escogido puntos de acupuntura que están en los pies, y no más que en los pies. Y el hecho de que el paciente a los 15 minutos o con el sistema Tao a los 2 minutos siente que ya se fue esta sensación de pesadez, de ardor, de todo esto que está en la cabeza, pues el hecho de que eso le suceda ya es haberle abierto la puerta de la luz de la esperanza, que es fundamental en un paciente saber que dentro de su cuerpo existe sanación, existe luz, y que si hay una energía para hacerle daño, esa energía bien encaminado le va a hacer bien. Y eso es lo que busca el ser humano, sanación, no la curación, que bien está. Hay medicamentos valiosísimos que hay que recetar y que el paciente siente que le ha venido bien y se cura. Pero siempre he discrepado con el debido respeto de recetas miles en copias egros para patologías que en el fondo sabemos no se va a curar. Y entonces viene la rebeldía en nosotros los médicos de qué más hacer, como en este caso virtuoso de la acupuntura nacida de la paciencia, que hicieron de ellos toda una cultura, del sentido común, que hicieron todos ellos una ciencia. Esto es lo que ha determinado que hoy por hoy en Europa, en Francia, en Inglaterra, donde el Seguro Social paga la consulta de la acupuntura, sean destinados inmediatamente cuando el paciente tiene un diagnóstico de fibromialgia, inmediatamente le pasan al departamento de acupuntura para que sea tratado así, sin más ni más. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 65 675 o al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. El Instituto de Medicina y Acupuntura le está presentando Por la Salud y por la Vida, con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. En fin, amigos, la fibromialgia tiene solución. Para la fibromialgia hay luz. El hecho de que haya el tratamiento sine qua non sea antidepresivos, ansiolíticos, relajantes musculares, somníferos, eso es un paliativo y lo sabemos los médicos. Hoy he hablado de algo que me ha permitido a mí sonreír en el alma, y es poder decir claramente que la fibromialgia tiene solución, que la fibromialgia que ha nacido en este año en muchas personas, por lo que todos sabemos y estamos empapados, tiene solución. El hecho que dije un inicio de que haya empezado ya la vacunación, que yo no la comparto,
pero que es un hecho real y que ojalá me equivoque y sea algo de mucho bien para la humanidad, pues el hecho de que ya ha implicado para muchas personas, y así lo he podido comprobar con pacientes, que sea un bálsamo. Pues agarrémonos de ese bálsamo y sepamos que todas las patologías que ha habido en este año, tienen una motivación que debe ser recogida con sabiduría, con el aprendizaje de sumar años, con experiencias amargas, y hacer de esa experiencia amarga la mejor forma de sumar años, crecer en ellos y dormir y morir sonreídos, que creo que es una forma hermosa de dormir, como dice allá Margarita Yourcenar en Memorias de Adrián. Noti Hoy presentó Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.